Hola muchachos, ¿qué más? ¿Cómo están? Bueno, pues ante la situación actual del país nos tocó recurrir a esta modalidad que creo que es muy pertinente para nosotros como licenciados en comunicación y en tecnología, y es reconocer las estrategias didácticas que se pueden aplicar en la modalidad virtual, ¿cierto? Así que bienvenidos a este primer curso virtual. Vamos a aprender sobre Excel. Una primera parte va a ser muy conceptual sobre qué es Excel, qué es una hoja de cálculo, cuáles son las fórmulas, qué es una fórmula y cuál es su estructura. Vamos a tener unos ejercicios para resolver, y en la segunda parte tenemos cómo darle formato a esas hojas de cálculo y para qué me sirve dar formato. Así que bienvenidos. Hola muchachos, listo, vamos a hacer esto muy sencillo. El tema para iniciar es Excel, como se los he venido diciendo, pero bueno, ¿qué es Excel y para qué me sirve? Excel precisamente funciona como una hoja de cálculo que sirve para manipular todo tipo de datos numéricos y alfanuméricos. Entonces lo vamos a ver como bases de datos, como nóminas y un montón de cosas que nos pueden servir a nosotros para hacer cuentas. Primero, para iniciar el manejo de Excel es entender que toda su interfaz es muy similar a todos los software que conocemos de la familia de Adobe o de Ofimática. Recordemos que Ofimática está implementado o compuesto por Word, Excel, PowerPoint, Publisher, y que nos sirven para puros trabajos de oficina. Así que en este caso, que es la hoja de cálculo, vamos a entender que todas esas tablas que están dispuestas está dividido a través de filas y columnas. Entonces, cuando vamos a nombrar esas filas y esas columnas, lo hacemos a través de una celda, que precisamente es la intersección entre estas dos. Y esas celdas van a estar nombradas por la letra en mayúscula, en este caso la K, y el número que la acompaña, en este caso el 2. Entonces, así como veíamos en esos programas de televisión donde decían, vea, J. Mario Pacheco, volteemos la E6, nos vamos a dirigir a esa celda, y así sucesivamente con todas las celdas que lo vayamos haciendo y lo vayamos necesitando. Entonces, para entender algo, es muy importante, primero, tener en cuenta cuáles son las 4 funciones básicas de la matemática, ¿cierto? Entonces, tenemos que la suma, la resta, la división y la multiplicación. Con esto claro, voy a rellenar las celdas que acompañan desde la D6 hasta la D9. Entonces voy a colocar cualquier número, 8, 7, 6, 5. Y aquí voy a colocar otros números. En la F6 hasta la F9. 6 o 65, 54, 32, 87. Listo. Esto que vamos a hacer inicialmente se llama fórmula. ¿Y para qué son las fórmulas? Para evitarnos unos trabajos arduos donde tenemos que hacer sumas entre varias cifras. Entonces, como hemos venido viendo con DFDE, con todo eso de los diagramas de flujo, con la programación básica, Excel también nos sirve para empezar a configurar ambientes virtuales de aprendizaje, pero eso lo vamos a ir haciendo a futuro. Inicialmente necesitamos ver cómo es su configuración numérica para ver cómo llegamos a esta construcción, ¿cierto? Entonces, muy importante que cuando vayamos a iniciar con las fórmulas, siempre, pero siempre lo vamos a iniciar con un signo igual. Porque es la forma en que le estamos diciendo al programa, oiga, prepárese que lo que viene es una fórmula. Y esas fórmulas se nombran o tienen la siguiente estructura. Primero, el signo igual, luego la celda o la primera celda de la que voy a hacer la operación matemática, en este caso donde está el 8, ¿qué cuál es? Claro, la D6. Yo puedo escribir D6 tal cual y luego voy a escribir la operación matemática que voy a hacer. En este caso habíamos dicho que una suma. Y por último estaría la segunda celda con la que voy a hacer la operación matemática. En este caso en la F6. Hay dos formas de hacerlo. Escribiéndola como lo acabé de hacer con la celda anterior o simplemente presionando acá para que me aparezca la celda. Cuando ya está la fórmula hecha, simplemente le doy Enter y me va a aparecer el resultado automáticamente. 73. ¿Qué pasa? Así como nosotros veíamos en los diagramas de flujo que las lecturas a veces no nos importaba cuál era el dato que el usuario estaba poniendo, así mismo nos va a pasar acá. Como la fórmula, miren que ustedes acá, después de pararse en la celda, pueden ver la fórmula que utilizamos, me está refiriendo hacia unas variables, hacia unas celdas. Entonces, todo lo que contenga esas celdas me lo va a sumar automáticamente como dice la fórmula. Entonces, si yo cambio este 8 por un 742, noten que automáticamente me cambia el valor.
Si dado el caso yo necesitara hacer sumas en el resto de celdas, es decir, de aquí para abajo, lo que yo hago es traer el cursor hasta la celda, venirme hasta la esquinita, hasta que se me vuelva en este más y lo arrastro hasta el final de la fórmula. ¿Por qué? Porque si lo arrastro uno más, que es como lo voy a hacer en este caso, miren lo que me aparece. Cuando me voy a parar acá me dice que él me sumó de 7 con la F7. Lo que él hace es tomarme los valores de ahí para abajo de manera organizada para sumármelo. Y así hizo en esta otra celda, de 10 más F10, que como no hay datos, por eso me aparece el 0. Entonces, 43 y luego colocar 54. Bueno, en este caso entonces ya sabemos sumar. Si lo que quiero es restar, voy a borrar estos datos. Entonces vuelvo y hago. Igual, recordemos siempre el igual. Como utilizamos la comilla simple en DFD, aquí vamos a utilizar siempre el igual. Igual, celda 1 menos 65 o F6. Y automáticamente, si lo quiero hacer con los valores que siguen, también. Entonces, en este caso, obviamente me aparecen datos en negativo porque la cifra de la segunda celda pues es mayor a la que corresponde a la primera celda. Bueno, en este caso entonces ya sabemos sumar, restar, dividir y multiplicar, porque simplemente lo que vamos a cambiar es el hecho de la operación matemática. Listo muchachos, entonces como explicaba en el video, en esta primera parte hay unos ejercicios que yo subí también en el Drive para que puedan resolver. Con esta primera parte quiere decir que ya estamos preparados para hacer nuestra primera actividad. Así que les voy a explicar esto. Ya sabemos cómo hacer suma, resta, división, multiplicación. Ahora, por ejemplo, estoy en una base de datos donde están mis estudiantes y están las notas que han obtenido en los 3 cortes hasta el momento del semestre anterior. Entonces, en este caso, el estudiante Stewart obtuvo una nota de 3.3 en el primer corte, de 3 en el segundo corte y de 2 en el tercer corte porque se echó las petacas. De manera complicada, llamémoslo así, ¿cómo sacamos un promedio? Recordemos cómo lo hacíamos con DFD. Entonces yo tenía que sumar la cantidad de notas y dividirlo por la misma cantidad de notas que tenía. En este caso, entonces voy a sumar, voy a abrir paréntesis porque primero voy a hacer una suma y después la división. Entonces voy a sumar el primer valor que corresponde a la celda F8 más G8 más H8 que corresponde a esa celda, ¿cierto? ¿Por qué los puse en esa celda? Porque yo fui el que quise, pero pueden estar ubicadas en cualquier celda, ¿cierto? Digamos que por organización lo hice de esa manera, pero podrían haber estado desde la A1, B1 y C1, por ejemplo. Entonces ya como tengo la suma, voy a hacer ahí la división. Lo divido por 3 para poder sacar el promedio. Esto quiere decir que la nota final del estudiante Stewart fue de 2,7 y si lo aproximamos sería 2,8, es decir que el estudiante perdería. Ahora, en este caso, el promedio se sacó de esta manera porque cada uno corresponde al porcentaje de la misma manera que los otros, es decir, a un 33.3%. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos en el semestre diferentes porcentajes? Es decir, que la primera nota va a equivaler al 30%, la segunda va a equivaler al otro 30% y la tercera a un 40%, ¿cierto? Como es en el normal de los casos. De esta manera puedo resolver el problema de diferentes formas, ¿cierto? Así como pasa en los algoritmos, recordemos que todos tienen una solución o unos números de pasos muy diferentes. Una de las formas va a ser la siguiente. Puedo darle igual, recordemos que siempre comenzamos con igual. Voy a abrir paréntesis y le voy a decir que esta celda me la va a multiplicar con esta celda. Cierro paréntesis. Cuando tenga ese resultado me lo va a sumar con esta celda multiplicado con esta celda, cierro paréntesis, más, abro nuevamente paréntesis y le digo que esta tercera nota me la va a multiplicar por el 40%. Acá lo que le estoy diciendo es que ese 3.3% me lo multiplique con el 30% que corresponde al semestre, el segundo igualmente y el tercero a ese 2 que me lo multiplique con el 40% que corresponde. Le doy Enter
Y me sale que el estudiante en este caso obtuvo un 2,69, que es el 2,7, ¿cierto? Entonces, tener muy presente que en este tipo de problemas o de casos hay otras formas de solucionar. Segunda forma, igual le digo que la primera nota me la va a multiplicar por 30%, cierro paréntesis, más, vuelvo y abro paréntesis, por otro 30%, más, abro nuevamente paréntesis para colocar la última nota, por, en este caso, 40%. Colocar mucho cuidado que siempre los valores correspondan a un 100%. En este caso el valor me da igual, que es 2,69. Pero miren que lo que hice fue de manera diferente. Listo, muchachos. Entonces, con este ejemplo, lo que vamos a hacer es coger el archivo que ya está en el Drive, que se llama carpeta Excel, y están todas las notas del primer corte de ustedes. En la parte de arriba están todos los porcentajes que ustedes deben sacarle a cada una de esas notas. Entonces, voy a esperar que ustedes suban a esa carpeta todos los archivos con las notas finales de cada uno de los estudiantes. ¿Listo? Eso va a ir en la primera hoja. Y en la segunda hoja ya les voy a explicar qué más vamos a hacer. Listo, muchachos, después de este primer ejercicio donde trabajamos ya con las fórmulas básicas de Excel, vamos a empezar a hablar del formato. ¿Qué es eso el formato? Pues así como nosotros a veces le damos formato a los documentos de Word, donde le damos cambio del color de la letra a los títulos, que al contenido, que le cambiamos los tamaños y que incrustamos imágenes, también lo podemos hacer en Excel. En este caso, me viene la parte inferior y le di crear una hoja de cálculo nueva, ¿cierto? Entonces, mucho cuidado porque toda esta parte, por lo menos del formato de las hojas de cálculo en Excel, es muy similar a lo que nosotros tenemos en Word y a lo que estamos acostumbrados a hacer en Word. Así que lo que hacemos es, en este caso, es pensar cuál es el objetivo del formato que voy a utilizar. Yo lo voy a hacer en un ejemplo para una factura. Entonces, en este caso voy a seleccionar un conjunto de celdas, lo voy a pintar del color que yo desee y aquí adentro voy a pintarlo nuevamente de otro color para escribir un texto. Pero entonces, como no quiero que el texto, cuando empiece a escribir, se me corte, por ejemplo, miren, de esta manera, lo que hago es seleccionar todas estas celdas y venir aquí a darle combinar y centrar. Cuando se combine y se centra, ya me queda el texto en toda esta celda porque ya pasa de ser un montón o un conjunto de ellas para convertirse en una sola. Entonces, esto se va a llamar factura. Si yo quiero darle formato al texto, entonces lo selecciono, le doy negrita y si quiero lo subo a un tamaño mayor. Listo, entonces, ¿cuáles son los elementos necesarios en una factura? Por lo menos cantidad, nombre del producto y valor unitario. Entonces voy a crear esos elementos acá. Lo voy a pintar nuevamente. Y voy a juntar estas dos celdas, por ejemplo, para cantidad del producto. Estas otras celdas las voy a pintar y las voy a combinar para llamarlo nombre o característica del producto que yo voy a diseñar, ¿cierto? Y me falta una, que es esta, combino, para colocar el valor unitario del producto. Bueno, entonces para que eso no se me empiece a perder y darle un orden visual, puedo venir aquí a darle borde a las celdas. En este caso voy a seleccionar esta que me dice todos los bordes para que me diferencie entre un dato y el otro. Asimismo, puedo seleccionar esto y así como lo hacíamos con los datos anteriores, lo puedo arrastrar para que me queden las celdas de una vez construidas con los colores y el formato que acabo de hacer. ¿Listo? Yo voy a pensar en una ferretería. Entonces, ejemplo, tengo 10 martillos que voy a comprar y ese martillo, su valor unitario va a ser de 5.500 pesos. ¿Qué necesito yo? Un valor parcial, ¿cierto? De la cantidad de martillos que yo voy a llevar.
Entonces, por eso había dejado aquí este espacio para pensar en esa celda. Vuelvo y le doy combinar y centrar y le digo total. Miren que acá no lo he pintado, apenas voy a ir al borde a pintarlo y arrastro para que las demás celdas me queden de la misma manera. Listo. Entonces, como yo ya tengo la factura, por lo menos con los ítems o categorías necesarias, voy a pensar en la fórmula que yo puedo utilizar para que automáticamente me vaya diciendo a mí cuál es el total de esos productos. Aquí, como yo ya había escrito total en esa celda, lo arrastré y me salió con el mismo texto, ¿cierto? Entonces, ¿cuál puede ser esa fórmula? Recordemos, siempre, pero siempre vamos a iniciar con el igual. Igual, súper sencillo, la celda donde está la cantidad por la celda donde está el valor unitario. Eso me da 55.000. No, pero el cliente ya no va a llevar 9, sino que va a llevar 6 martillos. Nos aparece la cifra exacta del valor de esos martillos. ¿Qué necesito yo entonces? Que esta fórmula que yo acabo de aplicar acá me pueda servir para 10 campos más. Porque son los campos que puede llevar una factura de la cantidad de productos que una persona pueda llevar. ¿Qué me falta a mí? La parte final. Si yo, por ejemplo, necesito que esa factura me dé un total de todos los productos que la persona va a llevar, ¿qué tipo de fórmula necesito aquí? ¿Qué se imaginan ustedes? Claro, tiene que ser una suma. Hay varias formas de hacerlo. Una puede ser una por una, ¿cierto? Y lo vamos a hacer en este caso de esa manera. Porque la otra, que es más sencilla, es con funciones y todavía no vamos a ver las funciones. Pero lo importante aquí es dejar listo cada una de esas fórmulas. En este caso es esta celda, más esta celda, más esta celda. Ejemplo, ¿cierto? Entonces, pasa y acontece que el cliente no va a llevar solamente martillos, sino que va a llevar también 5 destornilladores. Y cada destornillador tiene un precio de 6.700 pesos. Miren que automáticamente me aparece el valor acá unitario de cuánto valen en total todos los destornilladores y aquí abajo me aparece el total de la compra. Ahora les quiero dejar a ustedes la segunda tarea. Vamos a construir una factura con todo el formato que éste necesita, con los colores que ustedes consideren, para un supermercado. Y en ese supermercado necesitamos que la factura contenga 10 campos específicos de productos, pero al final esos productos deben llevar un IVA del 14%. Entonces, ¿cómo desarrollarían ustedes esto incluyéndole el IVA del 14%? Listo, y finalmente, entonces este segundo ejercicio, que es cómo darle formato a Excel para hacer una factura como se explica allí, lo vamos a subir en la segunda hoja. Cuando tengamos ya estas dos hojas resueltas, lo vamos a subir en el documento del Drive, así que quedo pendiente. Muy importante como tip adicional, que esa última parte, que es todo el tutorial desarrollado en Excel, lo grabé con una herramienta online que se llama Screenmatic y me sirve para grabar toda la pantalla, grabar la voz mientras que voy desarrollando paso a paso. Así que es muy chévere también para que ustedes exploren en sus casas y empiecen a grabar también tutoriales con esa herramienta. Chao, nos vemos.